Hoy presentamos 3 aterradores relatos de muñecas. Vengo por mi muñeca. Han pasado varios años, desde que vivimos aquellos días de terror en nuestra nueva casa. Pero hasta el sol de hoy, no logro olvidar por completo lo que experimenté con esa muñeca maldita. Ahora que han pasado tantos años, me atrevo a contar esta historia, esperando que escribir estas palabras me ayude a cerrar definitivamente ese capítulo tan perturbador de mi adolescencia. Para aquel entonces tenía 17 años y me encontraba en mi último año de secundaria. Mis padres habían decidido mudarse a una casa más grande en un barrio diferente, alegando que querían un lugar más tranquilo y espacioso para la familia. La nueva vivienda era antigua pero bien conservada, con un diseño que mi madre describía como encantador y lleno de personalidad. A mí me emocionaba la idea de tener un cuarto más amplio donde pudiera acomodar mejor mis cosas y tener mi propio espacio. El proceso de mudanza fue agotador, pero emocionante al mismo tiempo. Pasamos varios días empacando nuestras pertenencias y organizando todo para el traslado. Cuando finalmente llegamos a la nueva casa, me dediqué de inmediato a explorar cada rincón y a planificar cómo iba a decorar mi habitación. El cuarto que mis padres me asignaron estaba en el segundo piso. Tenía ventanas grandes que daban hacia el jardín trasero y suficiente espacio para todos mis muebles. Mientras exploraba los armarios y rincones de mi nueva habitación, encontré algo que inmediatamente captó mi atención. En el fondo del closet principal, medio escondida detrás de unas cajas viejas, había una muñeca de porcelana que aparentaba ser bastante antigua. Tenía un vestido azul muy elaborado, cabello rubio rizado y una cara que parecía perfectamente pintada a mano. A pesar de los años que obviamente tenía, se encontraba en excelente estado de conservación. Mi primera reacción fue preguntarles a mis padres si sabían algo sobre esa muñeca, pero ambos me dijeron que no tenían idea de dónde había salido. Dedujeron que probablemente los antiguos dueños la habían olvidado durante su propia mudanza. Cuando la saqué del closet y la puse sobre mi escritorio, me di cuenta de que combinaba perfectamente con la decoración que tenía planeada para el cuarto. Era como si hubiera sido hecha específicamente para complementar el estilo de la habitación. Decidí conservarla y la coloqué en una repisa cerca de mi cama, donde podía verla fácilmente. Durante los primeros días después de la mudanza, no noté nada extraño. La muñeca se quedaba exactamente donde la había puesto, y yo me concentraba en acomodar el resto de mis cosas y acostumbrarme a la nueva casa. Sin embargo, esa tranquilidad no duraría mucho tiempo. Fue aproximadamente una semana después, cuando comenzaron los eventos paranormales. La primera vez que noté algo raro fue cuando desperté una mañana y encontré la muñeca en una esquina diferente del cuarto, sentada en una silla que yo estaba segura de haber dejado vacía. Al principio pensé que tal vez mis padres habían entrado a limpiar y la habían movido, pero cuando les pregunté, ambos me aseguraron que no habían tocado nada en mi habitación. Los días siguientes, las cosas empeoraron considerablemente. Cada mañana, la muñeca aparecía en una parte distinta de la habitación, siempre en posiciones que parecían deliberadas, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente ahí durante la noche. A veces la encontraba al pie de mi cama, otras veces sobre mi escritorio mirando directamente hacia donde yo dormía, y en las ocasiones más perturbadoras aparecía literalmente a mi lado en la cama, como si hubiera estado durmiendo conmigo. Lo que más me aterraba era despertar en medio de la noche y encontrarla ahí, con esos ojos de vidrio fijos en mi cara. La primera vez que eso sucedió grité tan fuerte que mis padres vinieron corriendo a ver qué pasaba. Les dije que había tenido una pesadilla, pero la verdad era que no me atrevía a contarles lo que realmente estaba sucediendo, por miedo a que pensaran que me estaba volviendo loca.
Pero los movimientos de la muñeca no se limitaban solo a mi cuarto. En varias ocasiones, la encontré en la sala de la casa, sentada en una mecedora antigua que habíamos heredado con la vivienda. Lo más inquietante era que la mecedora se movía violentamente de adelante hacia atrás, como si una fuerza invisible la estuviera empujando. El sonido era tan fuerte que se podía escuchar por toda la casa. Pero tan pronto como yo retiraba la muñeca de la silla, todo volvía a la normalidad. Durante esas semanas, viví sumida en un estado constante de miedo y horror. Pero al mismo tiempo, desarrollé una dependencia extraña hacia esa presencia siniestra. Era como si no pudiera imaginar mi vida sin la muñeca cerca, a pesar de lo mucho que me aterraba. Cada noche, me iba a dormir preguntándome dónde la encontraría al día siguiente. Pero también, sintiendo una necesidad inexplicable de que siguiera ahí. Todo eso se lo oculté completamente a mis padres por miedo a cómo reaccionarían. Me preocupaba que pensaran que tenía problemas mentales o que decidieran llevarme con algún especialista. Preferí sufrir en silencio, esperando que los eventos paranormales eventualmente se detuvieran por sí solos. La situación cambió drásticamente una tarde, cuando estaba haciendo mis tareas en mi cuarto. Escuché que alguien tocaba la puerta principal de la casa, y poco después, mi madre me gritó que bajara porque había una visita. Cuando llegué a la sala, me encontré con una niña de aproximadamente 12 años, que no reconocí para nada. Era delgada, tenía cabello castaño y vestía ropa bastante sencilla. La niña le explicó a mi madre que ella era la que vivía antes en esa casa junto con sus padres, y que durante la mudanza había olvidado una muñeca muy especial, que tenía un gran valor sentimental para ella. Describió exactamente la muñeca que yo tenía en mi cuarto, hasta los más mínimos detalles del vestido azul y el cabello rizado. Mi madre de inmediato supo que se refería a la muñeca que yo había encontrado y conservado. Me miró esperando mi reacción, y aunque una parte de mí se resistía a la idea de entregarla, no pude oponerme a que regresara con su dueña original. Subí a mi cuarto, tomé la muñeca y se la entregué a la niña. Lo que más me impactó de todo ese encuentro fue la manera en que la niña me miraba. A primera vista parecía completamente inocente, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir profundamente incómoda. Era como si supiera exactamente todo lo que había pasado con la muñeca durante esas semanas. Como si hubiera estado observando desde lejos todo el terror que yo había experimentado. La niña tomó la muñeca en sus brazos con una sonrisa extraña y se despidió educadamente de nosotros. Nunca más volvimos a verla, y lo más extraño de todo fue que desde ese día los eventos paranormales terminaron para siempre. Mi cuarto volvió a ser un lugar normal y tranquilo, y finalmente pude dormir en paz. Nuevamente. Las lágrimas imposibles. Cada vez que recuerdo lo que viví durante esos meses con aquella muñeca maldita, siento un nudo en el estómago que me resulta difícil de explicar. Han pasado muchos años desde entonces, pero el terror que experimenté durante mi adolescencia sigue siendo tan vívido, como si hubiera ocurrido ayer. Ahora que soy adulta y tengo la perspectiva suficiente, me atrevo a contar esta historia, esperando que sirva como advertencia para otros. Tenía 15 años cuando mi madre llegó a casa con esa muñeca como regalo para mí. Recuerdo perfectamente el día, porque no había ninguna celebración especial que justificara un obsequio tan elaborado. No era mi cumpleaños, ni Navidad, ni había sacado calificaciones extraordinarias en el colegio.
Simplemente llegó del trabajo con una caja envuelta en papel rosado y me dijo que había visto esa muñeca y pensó que me gustaría tenerla. La muñeca era realmente hermosa, debo admitirlo. Estaba hecha de porcelana fina, con un rostro perfectamente pintado que parecía casi humano. Sus ojos eran de un color verde intenso que parecían seguir mis movimientos cuando la movía de un lado a otro. Mi primera reacción fue gratitud y emoción. A pesar de tener 15 años, siempre me habían gustado las muñecas coleccionables. Y esta era definitivamente la más elegante que había visto en mi vida. La coloqué en una repisa especial en mi cuarto, donde podía admirarla fácilmente y donde complementaba perfectamente la decoración de mi habitación. Durante los primeros días todo parecía normal. La muñeca se quedaba exactamente donde la había puesto, y yo me concentraba en mis estudios y actividades normales de adolescente. Mi madre parecía contenta de verme tan feliz con su regalo, y a menudo me preguntaba si me gustaba y si la estaba cuidando bien. Yo le aseguraba que sí, sin imaginar lo que estaba por venir. Fue aproximadamente una semana después, cuando comenzaron los eventos paranormales que cambiarían mi vida por completo. La primera noche que escuché el llanto, pensé que venía de alguna casa vecina. Tal vez un bebé que no podía dormir, o alguien que estaba pasando por un momento difícil. El sonido era desgarrador, un llanto desesperado y profundo que me llenaba de tristeza con solo escucharlo. Pero pronto me di cuenta de que el llanto provenía de mi propia habitación. Era un sonido espectral, que comenzaba siempre alrededor de la medianoche y continuaba durante horas, impidiéndome conciliar el sueño. La intensidad del llanto era tal que parecía llenar todo el cuarto, como si viniera desde todas las direcciones al mismo tiempo. Al principio traté de ignorarlo, pensando que tal vez era mi imaginación o algún sonido extraño que hacía la casa durante la noche. Pero el llanto se repetía noche tras noche, siempre a la misma hora y con la misma intensidad desgarradora. Llegué al punto en que temía irme a dormir, porque sabía que pronto comenzaría esa tortura auditiva. Una noche, desesperada por el cansancio y la frustración, tomé la muñeca de su repisa y me acosté con ella. No tenía ninguna razón lógica para hacerlo. Simplemente sentía que necesitaba tener algo cerca que me diera seguridad y consuelo. Para mi sorpresa, tan pronto como abracé fuertemente la muñeca contra mi pecho, el llanto se detuvo por completo. A partir de esa noche, desarrollé la costumbre de dormir con la muñeca entre mis brazos. Era la única manera de tener una noche tranquila, sin ese llanto terrible que me atormentaba. Sin embargo, lo hacía más por miedo y desesperación que por afecto hacia el objeto. En ese momento, no comprendía la conexión entre abrazarla y el cese del ruido espectral. Simplemente sabía que funcionaba. Las cosas empeoraron considerablemente cuando comencé a notar algo que desafiaba toda explicación racional. Durante algunas noches, cuando el llanto comenzaba y yo miraba hacia la muñeca antes de abrazarla, podía ver claramente que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas de porcelana. Lágrimas reales, como las que llora cualquier persona cuando está triste o sufriendo. Eso era completamente imposible. La muñeca estaba hecha de porcelana sólida. No tenía ningún mecanismo que pudiera producir líquido, y definitivamente no tenía la capacidad de llorar como un ser vivo. Sin embargo, ahí estaban esas lágrimas, brillando bajo la luz de mi lámpara nocturna, corriendo lentamente por su rostro, perfectamente pintado. El miedo que sentí en esos momentos fue indescriptible. Ya no se trataba solo de un llanto espectral que me impedía dormir, sino de un objeto inanimado que aparentemente experimentaba emociones humanas. Sabía que algo
estaba terriblemente mal con esa muñeca, pero no me atreví a alejarla de mí, porque era la única manera de detener el llanto nocturno. Finalmente, después de varias semanas de tortura psicológica, no tuve más opción que contarle todo a mi madre. Le expliqué sobre el llanto nocturno, sobre cómo abrazar a la muñeca lo detenía, y especialmente sobre las lágrimas imposibles que había visto en su rostro de porcelana. Al principio pensé que no me creería, pero cuando vio el estado de desesperación en el que me encontraba, decidió tomar medidas drásticas. Mi madre me dijo que se llevaría la muñeca lejos de casa para que yo pudiera descansar tranquila. No me explicó exactamente qué haría con ella, ni dónde la llevaría. Simplemente me aseguró que se haría cargo del problema. Al día siguiente, cuando regresé del colegio, la muñeca había desaparecido por completo de mi cuarto. Los eventos paranormales cesaron inmediatamente. Por primera vez en semanas, pude dormir una noche completa sin interrupciones, sin ese llanto desgarrador que me había estado atormentando. Mi vida volvió gradualmente a la normalidad, aunque tardé varios meses en recuperarme completamente del trauma psicológico que había experimentado. 3 años después, cuando ya tenía 18 años, mi madre me reveló una verdad que me dejó completamente devastada. Me confesó que aquella muñeca no la había comprado en ninguna tienda, como me había dicho originalmente. La había encontrado en su lugar de trabajo y decidió llevársela a casa como regalo para mí. Mi madre trabajaba como embalsamadora en la morgue de la ciudad, y la muñeca pertenecía a una joven que había fallecido en un accidente. Era una posesión personal que había sido entregada junto con el cuerpo, pero por alguna razón inexplicable, había aparecido en la morgue días después del sepelio. En lugar de investigar cómo había llegado ahí o devolverla a la familia de la fallecida, mi madre decidió quedársela y dármela como regalo. Cuando me reveló esta verdad, comprendí finalmente de dónde venía el llanto nocturno y las lágrimas imposibles. La muñeca había pertenecido a alguien que murió joven, probablemente con asuntos sin resolver o emociones tan intensas que permanecieron atados a sus posesiones más preciadas. Mi madre, sin saberlo, o tal vez sin importarle, había traído el sufrimiento de una muerta a nuestra casa. De alguna manera esa muñeca quedó maldita. Fue un acto increíblemente egoísta y desconsiderado hacia mí, su propia hija. Puso en riesgo mi bienestar mental y emocional por un capricho que nunca pude comprender completamente. Tardé años en perdonarla por esa traición de confianza tan profunda. La muñeca de mi abuela. Siempre creí que vivir con mi abuela sería tranquilo y sin complicaciones. Pero me equivoqué. Lo que comenzó como conversaciones nocturnas, que pensé eran normales, terminó convirtiéndose en la experiencia más perturbadora de mi vida. Nunca imaginé que una simple muñeca de trapo pudiera traer tanto caos a nuestra casa, y mucho menos que mi propia abuela se volviera la anfitriona de algo tan siniestro. Mis padres habían decidido que era mejor que me fuera a vivir con mi abuela, porque ellos viajaban constantemente por trabajo y no querían dejarme sola en casa. Ella vivía en una vivienda pequeña, pero acogedora en las afueras del pueblo, rodeada de árboles y con un ambiente que al principio me resultó muy relajante. Mi abuela siempre había sido una mujer independiente y fuerte, y a sus 75 años se las arreglaba perfectamente para cuidarse sola. Durante las primeras semanas, todo transcurrió con normalidad. Mi abuela era cariñosa conmigo, me preparaba comidas deliciosas y me ayudaba con las tareas del colegio cuando era necesario. Por las noches,
Después de cenar, cada una se iba a su cuarto y no había mayor cosa que interrumpiera la paz de la casa. Era exactamente lo que mis padres habían esperado cuando tomaron la decisión de enviarme ahí. Sin embargo, aproximadamente un mes después de mi llegada, comencé a notar algo extraño. Durante las noches, cuando todo debería estar en silencio, escuchaba la voz de mi abuela proveniente de su habitación. Al principio pensé que tal vez estaba viendo televisión o escuchando radio, pero pronto me di cuenta de que estaba hablando, como si mantuviera una conversación con alguien. La cosa me pareció curiosa pero no alarmante. Muchas personas mayores tienen la costumbre de hablar solas, y pensé que tal vez era su manera de procesar los pensamientos antes de dormir. Sin embargo, a medida que los días pasaban, las conversaciones nocturnas se volvieron más fuertes y más largas. Llegaban a durar horas enteras, y el tono de voz de mi abuela variaba como si realmente estuviera respondiendo a otra persona. Mi curiosidad finalmente me ganó y decidí indagar qué era lo que sucedía. Una noche, me levanté silenciosamente y me acerqué a la puerta de su cuarto para escuchar mejor. Lo que descubrí me dejó completamente desconcertada. Mi abuela no solo estaba hablando, sino que parecía estar manteniendo una conversación completa, haciendo preguntas y esperando respuestas que aparentemente recibía. Al día siguiente, aprovechando que mi abuela había salido para hacer las compras, entré a su habitación para investigar. Ahí fue donde la vi por primera vez. Una muñeca de trapo, sentada en una silla al lado de la cama. Era bastante antigua, con el cabello de estambre negro y un vestido rojo desteñido que evidentemente había visto mejores días. Lo más extraño era que no recordaba haberla visto antes, y estaba segura de que no había estado ahí cuando llegué a vivir con mi vieja. Esa noche, decidí prestar más atención a las conversaciones nocturnas, y para mi sorpresa, escuché claramente que mi abuela se dirigía a alguien llamándola por su nombre. Le hacía preguntas sobre su día, le contaba anécdotas de cuando era joven, y hasta parecía escuchar consejos de esa presencia invisible. Todo apuntaba a que la muñeca de trapo era su compañera de conversación. La situación empeoró considerablemente cuando escuché algo que me llenó de terror. Desde mi cuarto, pude distinguir claramente dos voces diferentes provenientes de la habitación de mi abuela. Una era la suya, que ya conocía perfectamente, pero la otra era completamente distinta. Era la voz de una mujer más joven, con un tono suave pero que tenía algo inquietante. Sin pensarlo dos veces me levanté y me dirigí hacia su cuarto. Toqué la puerta suavemente y entré sin esperar respuesta. Lo que vi me dejó helada. Mi abuela estaba sentada en la cama, sosteniendo la muñeca de trapo en sus brazos, y no había nadie más en la habitación. Era imposible que esa segunda voz hubiera venido de cualquier otro lugar. Cuando mi abuela me vio ahí parada en la entrada, se molestó visiblemente. Me exigió que saliera inmediatamente de su cuarto, diciéndome que no tenía derecho a interrumpir sus conversaciones privadas. Su reacción fue tan agresiva y desproporcionada que me asustó más que las voces misteriosas. Nunca la había visto comportarse de esa manera. A partir de ese momento decidí que tenía que deshacerme de esa muñeca de alguna forma. Estaba convencida de que ella era la responsable de todo lo extraño que estaba sucediendo. Al día siguiente, aprovechando que mi abuela había ido al médico, tomé la muñeca y caminé hasta el monte que estaba detrás de la casa. La arrojé entre los árboles, lo más lejos que pude, esperando que se perdiera para siempre. Para mi horror, esa misma noche, escuché nuevamente las conversaciones en el cuarto de mi abuela.
Cuando fui a verificar al día siguiente, la muñeca estaba ahí otra vez, sentada en la misma silla, como si nunca se hubiera movido. Era imposible que mi abuela la hubiera encontrado en el monte, especialmente considerando su edad y las limitaciones físicas que tenía. Decidí buscar ayuda de mi mejor amiga del colegio, quien siempre había sido muy comprensiva conmigo. Le conté toda la situación y ambas acordamos que la mejor solución sería quemar la muñeca para destruirla completamente. Una tarde, mientras mi abuela dormía la siesta, tomamos la muñeca y la llevamos a un lugar apartado donde nadie nos pudiera ver. Empapamos la muñeca con gasolina que habíamos conseguido y le prendimos fuego. Vimos cómo se consumía completamente entre las llamas, hasta que no quedó nada más que cenizas. Estábamos seguras de que finalmente habíamos resuelto el problema de manera definitiva. Sin embargo, esa misma noche, las voces regresaron con más intensidad que nunca. Cuando revisé el cuarto de mi abuela a la mañana siguiente, ahí estaba la muñeca maldita, otra vez, intacta, como si nunca hubiera sido tocada por el fuego. Nada de lo que hacíamos parecía funcionar, y comencé a sentir desesperación. Mi amiga me sugirió que buscáramos ayuda de una mujer del pueblo que tenía fama de saber cosas sobrenaturales. Decidimos robar la muñeca una vez más y llevársela directamente a ella, esperando que pudiera darnos alguna explicación o solución. La mujer nos recibió en su casa y tan pronto como vio la muñeca confirmó nuestras sospechas. Nos dijo que dentro de ese objeto de trapo yacía el espectro de alguien que se había muerto con asuntos pendientes y que había encontrado la manera de aferrarse al mundo de los vivos a través de esa muñeca. La mujer realizó un ritual esa misma tarde. Encendió velas, quemó hierbas aromáticas y recitó palabras en un idioma que no pude reconocer. Durante todo el proceso, la muñeca permaneció inmóvil en el centro de un círculo que había dibujado en el piso. Al finalizar, nos dijo que se quedaría con la muñeca para asegurarse de que el espectro no causara más problemas. Esa noche, por primera vez en semanas, la casa permaneció completamente silenciosa. No hubo conversaciones nocturnas. No hubo voces extrañas. Y mi abuela durmió tranquilamente. A la mañana siguiente, cuando le pregunté sobre la muñeca, me miró con cara de confusión total. No recordaba nada sobre ninguna muñeca de trapo, como si para ella nunca hubiera existido.